Brasil, del imperio más grande de América a la potencia tropical que conquistó el mundo con su música y su fútbol. Es el quinto país más grande del mundo y el más grande de América del Sur. Fue el único territorio americano que se convirtió en sede de un imperio europeo. Cuando Napoleón invadió Portugal, la familia real cruzó el Atlántico y gobernó su imperio desde Río de Janeiro. Fue el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud. Tuvo el único imperio americano que funcionó de verdad, una dictadura militar de 21 años, y en el siglo XXI emergió como potencia global, construida sobre la estabilización del plan real en los 90 y el boom de las materias primas en los 2000, para luego vivir uno de los episodios políticos más extremos de su historia. En el camino le regaló al mundo la samba, la bossa nova, el carnaval más grande del planeta y el fútbol más bello que existe. Eso es Brasil. Geografía y datos básicos. El gigante de América del Sur. Brasil ocupa 8.515.767 km², el quinto país más grande del mundo y el más grande de América Latina, con más de 215 millones de habitantes, el sexto país más poblado del planeta. Su capital es Brasilia, una ciudad construida desde cero en el interior del país entre 1956 y 1960, diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa, como símbolo de modernidad y desarrollo. Río de Janeiro sigue siendo el centro cultural y turístico del país. La Amazonia brasileña es el mayor bosque tropical del mundo, ocupa más de 60 millones del territorio nacional y contiene el 10% de todas las especies animales y vegetales del planeta. El Pantanal, en el centro-oeste, es el mayor humedal tropical del mundo. Brasil comparte fronteras con todos los países de América del Sur, excepto Ecuador y Chile. El portugués es la lengua más hablada del hemisferio sur del planeta. Brasil es el único país de América del Sur donde no se habla español. Habla portugués como una herencia de la colonización lusitana. Es el mayor país de habla portuguesa del mundo con más de 215 millones de hablantes, muy por encima de Portugal con sus 10 millones. Los pueblos originarios y la llegada portuguesa, siglo XV a XVI. El encuentro que cambió un continente. El territorio brasileño estaba habitado desde hace al menos 12.000 años por cientos de pueblos indígenas con culturas, lenguas y formas de vida profundamente distintas. Los tupí-guaraníes dominaban la costa atlántica. En el interior amazónico vivían pueblos que nunca tendrían contacto con el mundo exterior hasta el siglo XX. Se estima que la población indígena antes de la llegada europea oscilaba entre 2 y 7 millones de personas. El 22 de abril de 1500, el navegante portugués Pedro Álvarez Cabral llegó a la costa del actual estado de Bahía y reclamó el territorio para la corona portuguesa. No era un descubrimiento planificado, posiblemente fue una desviación accidental durante un viaje hacia la India. Portugal llamó inicialmente el territorio Isla de Veracruz, Isla de la Verdadera Cruz, y luego Terra de Santa Cruz, pero el nombre Brasil terminó imponiéndose del árbol pau-brasil, cuya madera rojiza fue el primer producto comercialmente explotado. La colonización portuguesa fue gradual y brutal. La esclavización de los pueblos indígenas comenzó desde los primeros años, aunque la resistencia y las epidemias diezmaron rápidamente las poblaciones nativas. Cuando la mano de obra indígena escaseó, Portugal recurrió a la trata de africanos esclavizados, lo que convertiría a Brasil en el mayor receptor de esclavos africanos de toda la historia del mundo occidental. Se estima que entre 1500 y 1888, más de 4,8 millones de africanos esclavizados fueron transportados a Brasil, el 40% de todos los esclavos africanos llevados a América. Es, con diferencia, el mayor volumen de trata de esclavos de cualquier país de la historia. Las consecuencias sociales, culturales y raciales de esa historia siguen siendo centrales en la sociedad brasileña del siglo XXI. La colonia, azúcar, esclavos y oros, siglos XVI a XVIII. 3 siglos que definieron a Brasil para siempre. La economía colonial brasileña se organizó en torno a 3 ciclos sucesivos que definieron la estructura social del país hasta hoy. El primero fue el ciclo del palo Brasil, siglo XVI, la extracción de madera para tinte. El segundo, y el más brutal, fue el ciclo del azúcar, siglos XVI a XVII. El noroeste brasileño se convirtió en el mayor productor de azúcar del mundo, con plantaciones que dependían absolutamente del trabajo esclavo africano.
Bahía y Pernambuco se enriquecieron enormemente mientras millones de africanos morían en los ingenios. El tercer ciclo fue el del oro, siglo XVIII. El descubrimiento de yacimientos auríferos en la región de Minas Gerais generó una fiebre que atrajo a cientos de miles de colonos y esclavos al interior del país. Entre 1700 y 1800, Brasil produjo más del 80% del oro mundial. Ouro Preto, Ciudad Negra, se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo, con una arquitectura barroca extraordinaria que hoy es patrimonio UNESCO. El Quilombo de Palmares fue el mayor estado de esclavos fugitivos de la historia americana. Entre 1605 y 1694, decenas de miles de africanos escapados fundaron una comunidad independiente en el interior del noroeste que resistió decenas de ataques portugueses durante casi 90 años. Su líder más célebre, Zumbi dos Palmares, ejecutado en 1695, es hoy héroe nacional de Brasil y su muerte, el 20 de noviembre, se celebra como el Día de la Conciencia Negra. La familia real en Brasil y la independencia, 1808-1822. Cuando el imperio cruzó el Atlántico. En noviembre de 1807, las tropas de Napoleón invadieron Portugal. La familia real portuguesa, la Casa de Braganza, tomó una decisión sin precedentes en la historia europea. En lugar de rendirse o exiliarse en otro país europeo, embarcó con toda su corte, unas 15.000 personas, y cruzó el Atlántico hacia Brasil. El 7 de marzo de 1808, el príncipe regente João llegó a Río de Janeiro. La llegada de la corte transformó radicalmente a Brasil. Se abrieron los puertos al comercio internacional, hasta entonces monopolizado por Portugal. Se fundaron universidades, bancos, imprentas, museos y la primera biblioteca pública. Río de Janeiro, que era una ciudad colonial relativamente modesta, se convirtió en capital de un imperio. En 1815, Brasil fue elevado a Reino Unido con Portugal y el Algarve. La colonia se convirtió oficialmente en igual al colonizador. Cuando João regresó a Portugal en 1821, presionado por la Revolución Liberal Lisboeta, dejó a su hijo Pedro como regente. Portugal exigió que Brasil volviera a ser tratado como colonia. El 7 de septiembre de 1822, a orillas del río Ipiranga, en Sao Paulo, el príncipe Pedro proclamó la independencia. Independencia o muerte. El grito do Ipiringa. Brasil se convirtió en el Imperio de Brasil, con Pedro I como primer emperador. Brasil es el único caso en la historia americana de una independencia proclamada por un miembro de la familia real metropolitana. Pedro I era hijo del rey de Portugal y declaró la independencia de Brasil de Portugal. Su propio padre gobernaba el país del que se separaba. No hubo guerra de independencia larga. La transición fue relativamente pacífica, a diferencia de las guerras que sacudieron a toda América española. El Imperio de Brasil y Pedro II, 1822-1889. El único imperio americano que funcionó. Tras la abdicación de Pedro I en 1831, que regresó a Europa para disputar el trono portugués, su hijo de apenas 5 años quedó como heredero. Pedro II fue declarado mayor de edad a los 14 años, en 1840, y coronado emperador. Gobernaría Brasil durante 49 años, hasta 1889, uno de los reinados más largos de la historia americana. Pedro II fue un gobernante ilustrado y contradictorio, abolicionista convencido que tardó demasiado en actuar, intelectual que prefería la astronomía y la lingüística a la política, amigo de Pasteur, Darwin y Víctor Hugo. Bajo su reinado, Brasil ganó la devastadora guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, 1864-1870, en la que Paraguay perdió entre el 60 y el 70% de su población masculina, y se consolidó como la potencia dominante de América del Sur. La abolición de la esclavitud llegó en 1888, con la Ley Áurea, firmada por la princesa Isabel en ausencia de su padre. Fue el último país del mundo occidental en abolir la esclavitud. Paradójicamente, fue ese acto de justicia el que aceleró el fin del imperio. Los grandes terratenientes esclavistas, furiosos por la abolición sin compensación, retiraron su apoyo a la monarquía. Un año después, el 15 de noviembre de 1889, un golpe de militar incruento proclamó la república. Pedro II murió en el exilio en París el 5 de diciembre de 1891, apenas 2 años después del golpe que lo destituyó. En sus últimas palabras expresó su deseo de que Brasil fuera grande. Sus restos fueron repatriados en 1939 y hoy descansan en Petrópolis. Las encuestas históricas lo sitúan consistentemente como el gobernante más admirado de la historia brasileña.
La República Vieja, Vargas y el siglo XX, 1889-1964, de la República Oligarca a la era del populismo. La primera república brasileña, 1889-1930, fue dominada por las oligarquías cafetaleras de Sao Paulo y los ganaderos de Minas Gerais, en un sistema de rotación de poder conocido como la política del café con leche. El café se convirtió en el motor económico del país. Brasil producía en su apogeo más del 80% del café mundial. En 1930, la crisis mundial del café y un golpe militar llevaron al poder a Getúlio Vargas, una de las figuras más complejas de la historia latinoamericana. Vargas gobernó Brasil de 1930 a 1945, incluyendo la dictadura del Estado Novo, 1937-1945, de corte fascista, y luego de 1951 a 1954, cuando se suicidó dejando una carta en la que acusaba a las fuerzas económicas de haberlo derrocado. Creó las leyes laborales brasileñas, nacionalizó el petróleo con la creación de Petrobras e industrializó el país. Su legado sigue siendo profundamente divisivo. La democracia de posguerra produjo a Juscelino Kubitschek, 1956-1961, quien construyó Brasilia en 3 años con el lema 50 años en 5, y a João Goulart, derrocado por el golpe militar de 1964, apoyado por Estados Unidos en plena Guerra Fría, que inauguró 21 años de dictadura. La construcción de Brasilia fue una de las mayores hazañas arquitectónicas y urbanísticas del siglo XX, una capital planificada desde cero en el interior virgen del país, inaugurada en 1960 después de apenas 41 meses de obras. El plan piloto de Lúcio Costa y los edificios gubernamentales de Oscar Niemeyer son Patrimonio de la Humanidad UNESCO. La ciudad tenía que abrir el interior del país y en cierta medida lo logró. La dictadura militar y la redemocratización, 1964-1989. 21 años de régimen y el retorno de la democracia. El golpe de 1964 instauró una dictadura militar que duraría hasta 1985. A diferencia de la dictadura argentina o chilena, la brasileña fue menos sistemáticamente exterminadora, aunque también torturó y desapareció a opositores, y se autopresentó como modernizadora y desarrollista. En los años del llamado milagro económico, 1968-1974, la economía creció a tasas de entre el 10 y el 14% anual, convirtiéndose Brasil en una potencia industrial. El precio fue la represión total, la censura y la deuda externa que luego asfixiaría al país. El retorno de la democracia fue gradual, la apertura lenta y segura diseñada por los propios militares, y culminó en 1985 con la primera elección indirecta de un presidente civil. En 1988 se promulgó la nueva Constitución Democrática. En 1989 se realizaron las primeras elecciones directas en 29 años, ganadas por Fernando Collor de Mello, que sería destituido por corrupción en 1992 en el primer impeachment de la historia brasileña. La Constitución brasileña de 1988, conocida como la Constitución Ciudadana, fue una de las más progresistas del mundo en su momento. Garantizó derechos sociales extensos, protegió las tierras indígenas, estableció el sistema único de salud y prohibió la tortura. Fue redactada con amplia participación ciudadana y sigue siendo la ley fundamental de Brasil. Lula, Bolsonaro y la polarización del siglo XXI, el país más polarizado de América Latina. El verdadero despegue de Brasil como potencia global comenzó con Fernando Henrique Cardoso, 1995-2002, el mismo ministro que diseñó el Plan Real. Cardoso estabilizó la economía, privatizó industrias ineficientes, abrió el país a la inversión extranjera y modernizó el Estado. Sobre esa base macroeconómica sólida, el boom de las materias primas de los años 2000 y el crecimiento de China como comprador masivo de soja, mineral de hierro y petróleo brasileños catapultaron al país a nuevas alturas. Brasil ya era la octava economía del mundo cuando Lula asumió en 2003. Luis Ignacio Lula da Silva, Lula, fue uno de los fenómenos políticos más extraordinarios de América Latina. Un tornero metalúrgico sin educación formal que lideró huelgas sindicales bajo la dictadura, fundó el Partido de los Trabajadores y perdió 3 elecciones presidenciales antes de ganar en 2000.
2002. Lula supo mantener la disciplina fiscal heredada de Cardoso y combinarla con programas sociales masivos como la Bolsa Familia, que sacaron a más de 30 millones de brasileños de la pobreza extrema. Brasil llegó a ser séptima economía del mundo durante su mandato, pero la base la había construido la década anterior. La crisis económica de 2015-2016, el escándalo de corrupción de Lava Jato, que salpicó a Lula y a gran parte de la clase política, y la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, abrieron el camino a Jair Bolsonaro, un ex militar de extrema derecha que ganó las elecciones de 2018. Su gobierno, 2019-2022, fue marcado por la devastación de la Amazonia, el negacionismo del COVID-19, Brasil tuvo a más de 700.000 muertos y una retórica que dividió al país radicalmente. Lula ganó las elecciones de 2022 por apenas 1,8 puntos de diferencia. El 8 de enero del 2023, seguidores de Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Palacio Presidencial y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia, en un episodio comparado globalmente como el asalto del Capitolio de Estados Unidos. Bolsonaro fue posteriormente inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 por el Tribunal Electoral. El país sigue profundamente dividido. Brasil fue anfitrión de los Juegos Olímpicos del Río del 2016 y el Mundial de Fútbol de 2014, y es el único país que ha ganado 5 Copas del Mundo: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. El fútbol es, junto a la samba y el carnaval, uno de los pilares identitarios más profundos de la cultura brasileña. Samba, bossa nova y carnaval. Brasil le canta al mundo. La cultura que conquistó el planeta. La samba nació en las comunidades afro-brasileñas de Río de Janeiro a principios del siglo XX, como fusión de ritmos africanos traídos por los esclavos con influencias indígenas y europeas, del ámbito marginal de los morros cariocas, donde era considerada música de pobres y negros. La samba se convirtió en un símbolo nacional durante la era Vargas y hoy es el alma del Carnaval de Río, el mayor espectáculo popular del mundo, con 2 millones de personas en las calles y audiencias globales de cientos de millones. En los años 50, la bossa nova fusionó la samba con el jazz americano. Tom Jobim y João Gilberto crearon un estilo íntimo y sofisticado que conquistó el mundo. La canción La Chica de Ipanema, compuesta por Jobim y Vinícius de Moraes en 1962, es una de las más grabadas y reproducidas de la historia. La bossa nova abrió la música brasileña al mundo y sigue siendo una de las influencias más reconocibles en el jazz contemporáneo. El Carnaval de Río de Janeiro es reconocido como el mayor carnaval del mundo. Las escuelas de samba son instituciones sociales y culturales de los barrios pobres de Río que durante todo el año preparan los desfiles del Sambódromo, diseñado por Oscar Niemeyer. Cada desfile es un espectáculo de más de 3.000 personas con carrozas monumentales, alegorías y música en vivo. Sistema monetario, del real colonial al real del plan. 7 monedas y 18 ceros quitados. El real colonial y el mil réis, 1500 a 1942. Desde la colonización portuguesa, Brasil usó el real, plural réis, como unidad monetaria. La misma moneda de Portugal, dado que el real era una unidad muy pequeña. Los valores se expresaban en 1000 réis y contos de réis, 1.000.000 de réis. El sistema era arcaico y confuso, pero sobrevivió hasta 1942. El cruzeiro y sus reencarnaciones, 1942-1993. En 1942, el gobierno de Vargas introdujo el cruzeiro, equivalente a 1000 réis, modernizando el sistema, pero la inflación crónica fue destruyendo sucesivamente todas las monedas. El cruzeiro original duró hasta 1967, cuando se introdujo el cruzeiro novo, un cruzeiro novo, 1000 cruzeiros. En 1970 recuperó el nombre de cruzeiro. En 1986 el Plan Cruzado introdujo el cruzado, un cruzado 1000 cruzeiros. En 1989 el cruzado novo, 1 por 1000 cruzados. En 1990 volvió el cruzeiro, 1 por un cruzado novo. En 1993 el cruzeiro real, 1 por 1000 cruzeiros. En total, entre 1967 y 1994 Brasil le quitó a su moneda 17
18 ceros acumulados, uno de los registros de inflación sostenida más extremos del mundo. El real del Plan Real desde 1994. El 1 de julio de 1994, el Plan Real del ministro Fernando Henrique Cardoso introdujo el real moderno, código ISO BRL, a razón de un real por 2.700 cruzeiros reais, con la cotización inicial de paridad con el dólar estadounidense. El Plan Real fue el programa de estabilización más exitoso de la historia latinoamericana. Bajó la inflación del 2.700 anual en 1993 a menos del 10% en 1995 y se mantuvo como moneda estable durante las décadas siguientes. El real lleva en sus billetes imágenes de la fauna brasileña, el jaguar, la garza real, la tortuga marina y el guacamayo. Y en las monedas, el emblema de la República. Las monedas brasileñas de la era imperial, especialmente los patacones y moedas de oro del siglo XIX, con el retrato de Pedro II, son piezas muy buscadas por coleccionistas de todo el mundo. Los billetes de los sucesivos cruzeiros y cruzados de los años 80 y principios de los 90, con sus denominaciones de millones y miles de millones, son testimonio numismático de una de las inflaciones más extremas de la historia. Brasil hoy, el gigante que busca su lugar en el mundo. Brasil es hoy la mayor economía de América Latina y una de las 10 más grandes del mundo. Lula, en su tercer mandato desde 2023, lidera una política exterior activa de liderazgo en el sur global, mediación en conflictos internacionales y defensa del Amazonas, que bajo Bolsonaro alcanzó niveles récord de deforestación. La desigualdad sigue siendo uno de los grandes desafíos estructurales del país. Brasil es consistentemente uno de los países con mayor concentración de ingreso del mundo. Las favelas, la violencia urbana y el racismo estructural son consecuencias directas de más de 3 siglos de esclavitud y décadas de exclusión sistemática. La seguridad pública, la reforma agraria y el desarrollo sostenible de la Amazonia son los ejes más calientes de la política brasileña del siglo XXI. Brasil no es para principiantes. Frase atribuida a Tom Jobim, que captura la complejidad irresistible del país.